Buenas tardes, soy Redimido por Jesús. En esta hora estamos aquí compartiendo nuevamente la palabra de Dios con un nuevo mensaje. Este tema lo he titulado La gracia de Dios. Y antes de comenzar quiero hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo de Dios, para que sea la voz de Dios y para que sea Dios mismo el que hable a la vida de las personas que van a ver este mensaje. Es importante, es de suma importancia todos estos mensajes que hemos compartido y lo hacemos para la gloria de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos guíe y nos ilumine. Bendito Dios Padre Celestial, nos presentamos a ti esta hora en el nombre de Jesús para darte gracias, Señor, porque nos permites compartir nuevamente tu palabra. Yo te pido en esta hora, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Que seas tú, Padre, hablando a través de mí, Señor. Porque esta es tu palabra, porque esta es tu voz. Este es el mensaje, Señor, que quieres que se comparta a la gente que va a escuchar este mensaje. Yo quiero, Señor, que la gente sepa, Padre, que es tu palabra la que se va a exponer, que no va a ser lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo me imagino, sino que es tu palabra, Señor, la que se va a exponer esta hora. Yo te pido que seas tú el que me guíe, que seas tú el que me dirija y que sea tu presencia hablando a la vida de las personas. Yo te lo pido esta hora, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como les comentaba, este tema lo he titulado La gracia de Dios. Vamos a hablar un poquito de lo que significa la gracia o qué es la gracia de Dios para que podamos entender. Vamos a empezar. Dice así: la palabra gracia proviene del hebreo gen y en el griego charis, usada para referirse a la relación de un ser superior humano o divino para con un inferior. Expresa además un favor inmerecido. La gracia de Dios significa un favor inmerecido. O sea que la gracia de Dios es un favor que Él le dio a la humanidad, un favor inmerecido. En el sentido teólogo expresa la actitud bondadosa y la acción del poder de Dios hacia el hombre para darle la salvación del alma. Vemos que también la gracia de Dios expresa la actitud bondadosa y el poder de Dios. Y la gracia proviene exclusivamente de Dios y está ajena a toda idea de trueque o merecimiento. La gracia de Dios no la podemos merecer. La gracia de Dios viene única y exclusivamente de Dios y no la podemos merecer. Viene solo por la misericordia y el amor de Dios. La gracia no la merecíamos. La gracia de Dios es únicamente de Dios y Él la ha dado por el amor y su misericordia y su bondad hacia la humanidad. Ok. Entonces quiero leer Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nuevamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. No porque nosotros nos merezcamos la gracia, ni porque hagamos obras buenas, nos vamos a salvar. Sino por gracia, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nosotros somos salvos
por la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por medio de la fe, porque nosotros hemos creído en Jesús, en aquel que vino y dio su vida por nosotros en una cruz. Por eso es que nosotros somos salvos, por la gracia de Dios, que significa favor inmerecido, porque Dios derramó su gracia para que nosotros fuéramos salvos, y también somos salvos nosotros por medio de la fe, porque nosotros, como les vuelvo a repetir, hemos creído en lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Quiero que leamos, y no por obras. Antes de leer el siguiente capítulo, vamos a volverlo a leer. Porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No porque hagamos obras buenas ante los ojos de Dios, esto no nos garantiza o no nos da la salvación, porque la gracia y la salvación provienen de Dios. No provienen como decía anteriormente, no es un merecimiento que nosotros nos merezcamos la gracia y la salvación de Dios, sino que la salvación y la gracia provienen únicamente, exclusivamente de Dios. No porque yo haga obras buenas me voy a salvar. Aquí lo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia sois salvos, por medio de la fe. Porque Javier ha creído en el mensaje del Evangelio, porque Javier ha creído que alguien murió en una cruz y ese alguien se llama Jesús y ese alguien lo salvó. Y Javier ha creído que ese Cristo, que mi Jesús, aquel que murió en la cruz, lo ha salvado, porque Javier ha creído, porque aquí dice, porque sois salvos por medio de la fe y por la gracia de Dios. Vamos a Tito capítulo 3, Tito capítulo 2, versículo 11. Espero y me esté dando a entender. Entonces, la gracia de Dios es un favor inmerecido que le dio a la humanidad. Proviene únicamente y exclusivamente de Dios. Y está ajena a toda idea de trueque o merecimiento y viene solo por el amor y la misericordia de Dios. La gracia viene única y exclusivamente de Dios y Él la dio por amor y por misericordia de la humanidad, a la humanidad. Dice aquí en Tito capítulo 2, versículo 11, lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de la humanidad. ¿Por qué para la salvación? Porque Dios vio que la humanidad estaba perdida. Porque Dios sabía que la humanidad no se iba a poder salvar a sí misma. Porque la humanidad vive en tinieblas. Porque como lo habíamos dicho en el video anterior, que la humanidad está bajo el maligno. Y obviamente la humanidad no se va a salvar por sí sola. Entonces Dios mostró su gracia, mostró su amor y su misericordia para salvación de los hombres. Dice Tito capítulo 2, verso 11. Y si tienes Biblia en casa, te pido que me acompañes para que vayamos entendiendo lo que yo estoy hablando. Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se manifestó con el propósito de salvar a los hombres. ¿Y por qué? ¿De salvarlos de qué?
Dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Esa gracia se ha manifestado para salvación de los hombres porque la humanidad, por el pecado, va a la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Dios, como vio que la humanidad iba hacia la perdición, iba hacia la condenación eterna y a la muerte eterna, dio su gracia, y la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y en quién se manifestó esta gracia? ¿En quién fue manifestada la gracia de Dios? Dice así. Segunda de Timoteo, capítulo 2. No, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 9 y 10. Vamos a ver qué dice. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, y la gracia que nos fue dada, es decir, el favor inmerecido que nos fue dado, el amor que nos fue dado, la misericordia que nos fue dada por parte de Dios en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Como decíamos en Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de los hombres. Y aquí vemos en el versículo 2, en el versículo 10 de segunda de Timoteo capítulo 1, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. Como te vuelvo a repetir, la gracia de Dios se manifestó con un propósito, y es para salvación de todos los hombres, dice en Tito capítulo 2 versículo 11. Y aquí en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10 dice, pero que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. Es decir, la gracia de Dios se manifestó con el propósito de salvar a la humanidad. ¿Y en quién ha sido manifestada la gracia de Dios? En Jesucristo. Para salvación. Jesucristo vino a este mundo con un propósito. Dios ha manifestado su gracia con un propósito. Con el propósito de que la humanidad sea salva. Por eso aquí dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso Jesús vino a este mundo a salvarnos. Por eso la gracia de Dios se manifestó para salvación. Porque aquí dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó a la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios te da es vida eterna en Cristo Jesús. Y aquí dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, porque el regalo que Dios te da es vida eterna. Juan 10:10, porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así dijo Jesús. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque la paga del pecado es muerte. Entonces la gracia de Dios se ha manifestado porque Dios quiere salvarte. Por eso vino Jesús, porque Jesús quiere salvarte. Jesús te hace un llamado a que aceptes su gracia, ese favor inmerecido, que ya vimos lo que significa la gracia, es favor inmerecido. Dios quiere que aceptes ese favor inmerecido que Él te ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso se ha manifestado la gracia de Dios para salvación. ¿Y en quién hay salvación? En Jesucristo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. Jesús vino a traernos el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Jesús vino a traer buenas noticias. Jesús vino a traer esperanza, vino a traer salvación. Jesús vino a anunciar que hay vida eterna. Jesús vino a traer vida eterna. Jesús vino a traer esperanza a este mundo lleno de maldad. Porque como te repito, Dios vio que el mundo estaba perdido. Dios vio que la humanidad no se podía salvar a sí misma porque la humanidad pecaba y el pecado te lleva a la muerte y Dios vio que la humanidad iba a la muerte eterna por la desobediencia y por el pecado. Por eso mandó a Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso mandó a Jesús para que la humanidad sea salva. Por eso Dios manifestó su gracia para salvación de los hombres. Pero necesitas ir a Jesús, porque dice Hechos 4:12, te vuelvo a repetir, en ningún otro hay salvación. Jesús vino a darte salvación. Jesús te hace un llamado para que aceptes el favor inmerecido que te ha dado Dios, que es la salvación y que es su gracia. El regalo que Dios te da es vida eterna, salvación en Cristo Jesús. Para eso vino Jesús a este mundo, para anunciar el Evangelio. Para eso vino Jesús a este mundo, para vencer a la muerte a la cual íbamos nosotros debido a nuestra desobediencia. Y sacó a la luz la vida. Juan 10:10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús ha venido para que tú y para que yo seamos salvos. Para eso se ha manifestado la gracia de Dios, para salvación. Pero es necesario que creamos en Jesús, porque Dios nos ama, nos eligió y envió a Cristo a morir por nosotros. Podemos tener vida eterna por medio de la fe en Él, por medio de que creamos en Él, por medio de que creamos que Él vino y murió en una cruz, y a través de esa muerte y a través de que yo crea en Él voy a tener la vida eterna. Porque con la resurrección de Jesús, destruyó el poder de la muerte, destruyó el poder y las consecuencias por las cuales nos llevaba el pecado. El pecado te lleva a la muerte. Y Jesús vino a destruir el poder del pecado, que es la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero el regalo que Dios te da es vida eterna. Por su resurrección destruyó el poder de la muerte, aunque no merecíamos la salvación, porque nosotros no merecíamos la salvación, porque nosotros no merecíamos la gracia, el favor inmerecido de Dios, pero de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios
tuvo misericordia de la humanidad, porque Dios manifestó su bondad. Dios te ama más de lo que te puedes imaginar, pero es necesario que te arrepientas de tus pecados y que vayas a Jesús y que creas en Jesús y que sigas a Jesús. Aunque no merecíamos la salvación, Dios nos la ofrece como regalo. Pero el regalo que Dios te da es vida eterna en Cristo Jesús. Lo único que tenemos que hacer es creer en Cristo y aceptar su gracia. Tenemos que creer en Cristo y aceptar su gracia para poder ser salvos. Por eso Jesús vino a este mundo, para salvarte, para anunciar el Evangelio, para que veamos que hay esperanza, porque hay vida después de la muerte, porque Dios no quiere que la humanidad se pierda, porque el pecado te lleva a la muerte eterna, porque nosotros no podemos salvarnos por nuestras obras que hagamos buenas, porque nosotros somos pecadores, nuestra naturaleza es pecaminosa y nosotros necesitamos de un Salvador, y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Necesitamos a Jesús para obtener la vida eterna, para obtener el perdón de Dios, para obtener la gracia de Dios que ha sido derramada, que ha sido manifestada para salvación, para salvación. Y en el que fue manifestada fue en Jesús la gracia de Dios. Pero necesitas creer en Jesús, necesitas pedirle perdón a Jesús, necesitas decirle a Jesús, ayúdame, porque yo no me puedo salvar por sí mismo. Solamente Jesús salva, solamente Jesús restaura, solamente Jesús te puede ayudar a cambiar tu forma de vivir. Pero necesitas ir a Jesús. Entonces, vemos el amor maravilloso de nuestro Dios. Vemos la bondad de Dios. Dios derramó su bondad. Dios derramó de su amor mandando a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él no quiere que te pierdas, que Él no quiere que andes en tinieblas, que Él no quiere que sufras, que Él quiere darte la salvación de tu alma. Pero es necesario que vayas a Jesús, porque en Él fue manifestada la gracia, porque Él murió por ti, porque Él es tu Salvador, porque Él es el que te puede dar vida eterna, porque Él es el que te da esperanza, porque Él es el que te da consuelo. Solamente Jesús te dará la salvación. Solamente Jesús es el que te puede llevar a la vida eterna. Pero necesitas creer, necesitas seguir a Jesús. Este ha sido el mensaje de esta tarde. Que Dios te bendiga, que Dios toque tu corazón y que Dios te haga entender el valor tan inmenso que tiene el sacrificio de Jesús. Que Dios te haga entender el amor que te tiene, la misericordia que nos tiene, la bondad tan preciosa que ha tenido sobre nosotros el Señor. Que Dios te bendiga. Y próximamente seguiremos anunciando la palabra de Dios, el Evangelio, porque Dios quiere que tú seas libre, porque Dios quiere llevarte a la vida eterna, porque Dios no quiere que te pierdas. Esto ha sido todo. Buenas tardes y que Dios te bendiga.